Una de las cosas por las que estoy agradecido con Dios es la salud física. Muchas personas se enferman con facilidad cuando van envejeciendo. Algunos ya están discapacitados o se les hace difícil moverse de un lugar a otro. Estoy muy agradecido con Dios porque Dios nos ha dado a mi esposa y a mí muy buena salud para viajar. Y siempre que lo hacíamos, no buscábamos la comodidad. Al principio, la idea de viajar es muy emocionante, pero después de 4 o 5 años, la emoción ya no es como al principio. Y hemos estado viajando durante 50 años, y es muy cansado y agotador. Pero la alegría que tengo hoy, y se los diré honestamente, y no estoy exagerando, me emociono ver a todos ustedes esa hambre y sed que tienen de Dios. Los veo muy ansiosos por oír la palabra de Dios y sé que están muy contentos en esta comunión. Y esto llena de regocijo mi corazón. Es una gran alegría poder ver esto en muchas partes del mundo. Dios está plantando iglesias relacionadas con la nuestra. Y Dios está buscando este tipo de personas, no que sean perfectas. Nuestra iglesia no es perfecta. Me pongo yo primero y les digo, yo no soy perfecto, pero sí es importante que las personas busquen alcanzar la perfección. No importa en el nivel que estés. Algunos están como en el jardín de niños y otros un poco más arriba, pero todos tienen una meta y es completar su educación terrenal y no deben renunciar a este crecimiento. Dios nos puso en la tierra para obtener una educación, y es la educación espiritual. ¿Sabías que Jesús recibió una educación espiritual cuando estuvo en la tierra? Vamos a ir a ese versículo. Y este es uno de los muchos versículos interesantes que a veces nos perdemos. Hebreos capítulo 5. Aquí está la educación que recibió Jesús cuando estuvo en la tierra. Él, siendo Dios, tuvo que aprender. Él, siendo Dios, se despojó de todo. Él vino a la tierra como un hombre. Y cuando era un pequeño bebé, la lengua que hablaban en aquellos días era la lengua arameo. Probablemente una versión del hebreo. Pero él en ese idioma aprendió a escribir el ABC y aún así tuvo que aprender que 2 más 2 es 4, que al multiplicar 3 por 3 es igual a 9. Y él creció aprendiendo todo esto para luego aprender las escrituras. Lo que quiero decir es que igual que todos nosotros, él recibió la misma educación que nosotros recibimos desde niños. Pero en Hebreos capítulo 5, versículo 8, el punto aquí es que dice que aunque era hijo, él es el Hijo eterno de Dios y él sabe todo desde la eternidad. Pero cuando él vino a la tierra, él se vació de todo ese conocimiento. Se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Cuando dice que se vació, significa él se despojó de su posición, del poder, del conocimiento. Él no iba a venir aquí con todos los atributos de Dios, porque de esa manera no hubiera sido un ejemplo para nosotros. Por ejemplo, si un ángel nos dice que volemos sobre el río, tendríamos que tener alas para poder hacerlo. Y así muchas personas creen que Jesús vino a la tierra siendo Dios. Si eso fuera cierto, entonces Él no podría ser mi ejemplo. Él no podría decirme, síganme. Es como el ejemplo del ángel, que quiere enseñarme a nadar sobre el río. Yo le diría, lo siento, no puedo hacer eso. Él tendría que quitarse las alas y tener un cuerpo de un ser humano. De igual forma, nuestro cuerpo es tirado hacia abajo por medio del pecado. Y también somos tirados hacia abajo por medio de la tentación. Si cedemos a eso, pecamos. Y si no cedemos, no pecamos. Así que Jesús tenía un cuerpo que estaba sujeto a la tentación, pero Él nunca pecó. Él siempre lo superó. Muchas veces desde que era niño. Él nunca pecó, pero su cuerpo estaba sujeto a la tentación desde que era niño. Y fue tentado en todas las áreas. Así como un niño es tentado, como un joven es tentado, como un adulto es tentado. Y aún cuando estuvo a tiempo completo predicando, él fue tentado, etcétera. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y cuando aquí él habla acerca de los padecimientos o sufrimientos, inmediatamente pensamos en el sufrimiento físico, como por ejemplo el cáncer o lesiones.
lesiones por todo el cuerpo y todo eso, pero el sufrimiento que Jesús padeció, Él no le daba tanta importancia a las lesiones físicas, pero sí le dio más importancia a los sufrimientos espirituales. Por eso aquí la Biblia dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Así que cada palabra es importante. Él en medio de la tentación tuvo que obedecer y así aprendió obediencia. Eso es lo primero que debemos aprender. Él a lo largo de su vida fue tentado a desobedecer al Padre, pero él resistió y obedeció. Eso es vencer la tentación. Porque todos esos deseos en su cuerpo que intentaron por medio de la tentación atraer esos deseos, él tenía que decir no al pecado. Y en medio de esa lucha él estaba sufriendo. Ese es el sufrimiento del que está hablando aquí. Ese sufrimiento es equivalente cuando tú te niegas a algo que a ti te gusta. Y Jesús pasó interiormente ese sufrimiento. Básicamente, ese lugar es el lugar donde está el alma, el cual es el trono de nuestro corazón. Como nacemos en este mundo, Él quiere hacer su propia voluntad. Y todos los que somos padres sabemos muy bien esto. Lo que hay dentro de un niño. Un niño es testarudo. Quiere salirse con la suya desde que tiene 1 año. Desde que está en la cuna, Él quiere que todo se haga a su manera. Y eso es lo que está en el hombre. Él quiere hacer su voluntad. El querer hacer mi voluntad no es pecado, pero sí es pecado ceder a esa voluntad. Adán tenía voluntad propia. Él no era un robot. Él fue creado con una voluntad propia y sin pecado. Pero cuando Adán y Eva en el huerto del Edén hicieron la voluntad propia de ellos, entró el pecado. La voluntad de Dios era que no comiera de ese fruto del árbol. Mi voluntad me lleva a hacer lo que yo quiero. Es aquello que me atrae, que me hace agua a la boca. El diablo le dijo que si comía de ese fruto, podrían ser inteligentes y ser como Dios. Entonces ellos lo escucharon. Él es amoroso y pasará esto por alto, pero Él no lo pasó por alto. Ellos fueron expulsados del Edén por desobedecer a Dios y solo pecaron una vez. ¿Quieres saber qué tan serio es un pecado? Ve al capítulo 3 del libro de Génesis y lee. ¿Por cuántos pecados fueron expulsados? Por 1. Perdieron el paraíso y vinieron a una tierra pecadora por un solo pecado. Este principio de la Biblia nos enseña cuán grave es un solo pecado. Y a veces pensamos que solo es una vez. Solo pecaré esta vez. Ajá, ¿tú crees que esto no es serio? Pero ¿qué tal si tienes un poco de cáncer o tomas un poco de veneno o un poco de cianuro de potasio? No necesitamos mucho. Eso es así. Así que hacer mi voluntad es lo que me hace pecar. Y Jesús también tenía una voluntad propia. De lo contrario, no era como nosotros. Pero Él nunca hizo su voluntad. Ese fue el sufrimiento que Él tuvo cuando tenía que negarse a su voluntad. ¿Han visto cómo sufren los niños cuando quieren hacer su voluntad? Y el padre le dice, no, no vas a hacer eso. Y el niño sufre porque el padre le dice que no va a hacer eso. Papá, quiero salir con unos amigos. No, tú no vas a ir con ellos. Y él tiene que sufrir por esto. El sufrimiento no es físico, sino que es interno, porque su voluntad está muriendo. Porque tiene que hacer la voluntad del Padre. De la misma manera, cuando viene una tentación a nosotros, básicamente está apelando a mi voluntad y nos dice, haz lo que te apetece. Pero Dios habla a la conciencia y dice que no es bueno. Hay un montón de cosas que Él dice adelante. No hay problema en eso. ¿Vas a comer tus alimentos? Muy bien. ¿Tienes que ir a trabajar? Está bien. Y muchas otras cosas más, como ir a dormir. Pero hay otras cosas que Dios dice, no, no hagas eso, no está bien para ti. Pero mi voluntad quiere hacerlo. Pero cuando cedes a tu voluntad, ahí es donde pecas. Cuando eres tentado a ver pornografía, a enojarte o a robar dinero, o evadir los impuestos, sea lo que sea, es mi voluntad. Sabes que Dios habla a tu conciencia y te dice, esa no es mi voluntad, pero tú haces caso omiso de esa voz y haces tu voluntad, porque crees que ganas algo con eso. De repente un poco de dinero o un poco de placer, ganar algo para tu beneficio o para ganar un nombre o un prestigio.
¿O pretendes ser cabeza de hogar comportándote de la manera incorrecta y así pretendes que tu esposa se sujete a ti? Esa no es la manera en que deberías de vivir con tu esposa. ¿Cuál es la razón principal de los problemas entre los esposos? Porque cada uno quiere hacer su voluntad y por eso chocan. Y Jesús tenía la misma voluntad, pero Él no hizo su voluntad, por eso Él sufrió. Vamos a leer en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 leemos, en esta parte se resume la vida terrenal de Jesucristo. Sus 33 años y medio se resumen en una oración. Juan capítulo 6, verso 38. Llamé a esto la autobiografía de Jesús en una oración, la historia de su propia vida. Aquí está, porque he descendido del cielo. Ahí es donde Él comenzó. ¿Y qué hizo Él durante esos 3 años y medio en la tierra? Él nunca hizo su voluntad durante esos 33 años y medio. Él dice que durante 33 años y medio hizo la voluntad del que lo había enviado. Esa es la biografía de Jesucristo, en una oración. Y cuando Él dice, sígueme, es en la forma como Él vivió. ¿Quieres seguirme, sí o no? De esta manera es que tenemos que seguirlo. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y de ahí es donde le vino el sufrimiento. Jesús, durante toda su vida, ofreció su cuerpo entero al Padre para hacer su voluntad. Ahora vamos a Hebreos, capítulo 10. Sé que muchos de ustedes han leído esta parte de la Biblia, pero a veces no meditamos en la palabra como Dios quiere que meditemos. Así como les he dicho, cuando tú comes una comida y no la digieres, eso no es bueno para ti. Cuando comes la comida, es como leer la Biblia. Cuando la comida se digiere, es como cuando meditas en ella y luego se convierte en parte de todo tu cuerpo. Y si esto no pasa, no es bueno para ti, porque vas a vomitar la comida. Entonces, en otras palabras, la palabra de Dios, así es como produce fruto en ti. Y escucha esto que es muy importante. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no hizo su voluntad. Y como se los he dicho, Él tenía su voluntad propia. Adán y Eva fueron creados con una voluntad propia. Pero cuando cedieron a su voluntad, sí es pecado. Todo pecado viene a través de ceder a nuestra propia voluntad, la cual va en contra de la voluntad de Dios. Cuando estás de acuerdo con la voluntad de Dios, haces la voluntad de Él y lo haces bien. Pero donde tu voluntad choca con la palabra de Dios, la voluntad de Dios dice una cosa y tu voluntad dice otra. Y ahí es donde la desobediencia entra. En Hebreos capítulo 10 leemos acerca de Jesús cuando estaba en la tierra. En el verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿No es un versículo maravilloso para predicar en una iglesia? Dios no quiere tus ofrendas. ¿Has oído predicar eso en una iglesia? Aquí lo predicamos. No todas las iglesias predican esto. No sé si sabes esto. En la forma como se ministra la ofrenda en nuestra iglesia. La primera iglesia que fundamos fue en la India y comenzó en nuestra casa hace 44 años. Y una de las cosas que descubrí una noche, 16 años después de ser cristiano, tenía 35 años, y mientras observaba el cristianismo entre esa edad de 19 a 35 años, yo observaba todas las denominaciones cristianas. Observé muy atentamente la católica romana, la protestante metodista, la bautista presbiteriana, los hermanos pentecostales, los visité a todos. Y en todos vi una cosa en común. Era una declaración hecha por un ateo francés en el siglo XVIII llamado Walter. Él era ateo, muy escéptico con todo lo que veía. Entonces yo estuve observando todos estos grupos en estos días, los católicos romanos, los luteranos, incluso los metodistas que estaban allí en esos días. Observé cuidadosamente todos estos diferentes grupos. Tienen doctrinas diferentes, algunos predican una doctrina, otros predican otra doctrina, pero cuando se trata acerca del dinero, todos tienen la misma doctrina, porque todos aman el dinero. Esa es una afirmación muy interesante.
Y he observado exactamente lo mismo. Walter lo descubrió en los años 1700 y yo lo descubrí a los finales de los años 1900. Y todo eso en la India. Todos los grupos cristianos van detrás del dinero. Siempre están solicitando ayuda a América o a Alemania o a otro sitio. A veces esas organizaciones cristianas existen solo en un pedazo de papel. A veces estas personas no se dan cuenta si de verdad hay un edificio allí, o una iglesia, o un orfanato, porque tal vez llega con el nombre de alguna iglesia, pero tal vez no es real, solo existe en un papel. O tal vez dicen que tienen un orfanato de niños y reúnen los niños de varios hermanos para decir que es un orfanato. Y vi que todo esto estaba aconteciendo y la gente de Estados Unidos les enviaba dinero. Y yo nunca había venido a los Estados Unidos. Yo llegué acá cuando tenía 60 años. Y yo pensé, esta gente americana debe ser la gente más crédula del mundo. Ni siquiera se enteran de lo que está pasando. No se dan cuenta dónde está yendo todo ese dinero que envían. Están siendo estafados por un par de estafadores que se hacen llamar director de un orfanato inexistente. Y de esta manera recaudan dinero. Y se ve que las personas que dan el dinero son personas dadivosas, pero no vienen a comprobar si lo que está pasando aquí es real. Entonces me di cuenta que todos los grupos son así. Los sacerdotes están detrás del dinero, los pastores están detrás del dinero. Uno de mis hijos me contó que fue a una iglesia y me dijo, no puedo creer lo que miré allí, papá. Al principio de la reunión se pidió la ofrenda y se recolectó. Y ya casi al final de la reunión, cuando el contador ya había terminado de contar la ofrenda, el líder se paró y pidió que otra vez pasaran de nuevo la ofrenda, porque no tenían suficiente dinero. Entonces la pasaron por segunda vez y me dijo, no lo puedo creer. Es una locura lo que está sucediendo acá. Y desde que comenzamos la iglesia, yo dije, Señor, aquí tiene que ser diferente en el área del dinero. De lo contrario, vamos a ir por el mismo camino. Y sé que en otros temas hay muchas diferencias, pero acerca del tema del dinero, no queremos eso. Así que tomamos algunas decisiones desde el principio, basándome en este versículo, que sacrificio y ofrenda no era lo que Dios quería. ¿Y cuál es el deseo del Señor? Aquí claramente dice que Él no quiere ofrendas. Eso significa que Dios no quiere tu dinero. Es el dueño de todo el universo. ¿Por qué querría tu dinero? ¿Alguna vez un multimillonario ha venido a pedirte dinero? Entonces, yo no quería estar como estas personas pidiendo dinero a esta y a otra persona. Ahora imagínate esto. No sé quién es el hombre más millonario del mundo, pero si viene su hija o su hijo y viene a mí y me dice, Señor Ponen, ¿puedes darme algo de dinero? Yo le diría, hey, ¿quieres dinero? Pero tu padre es el hombre más rico del mundo. Oh, ahora entiendo. Probablemente tu padre te ha desheredado. Ok, ¿cuánto quieres? ¿Quieres $10? Aquí está. El hijo del padre más rico del mundo viene a pedir dinero porque el padre lo ha desheredado. Así que cuando alguien tiene el padre más rico en todo el mundo, que es nuestro Padre Celestial, no es un billonario o un trillonario o como quiera que tú lo llames. Él es el dueño del oro y la plata y todo lo que hay en la tierra. Y viene un hijo de él, y puede ser usted un pastor o un predicador. Viene diciendo, por favor, ¿me puede dar $10 para nuestro trabajo? Eso es una vergüenza. Y yo dije, Señor, nosotros no queremos hacer eso. Incluso si el edificio de la iglesia está algo viejo y necesita remodelación, nosotros no vamos a pedir dinero. No insultaremos de esta manera a nuestro Padre Celestial con estas acciones baratas. Así que tomamos algunas decisiones y una de ellas es que ningún predicador o anciano, porque en nuestras iglesias no tenemos pastores, los llamamos ancianos. Entonces, ningún predicador o anciano de nuestra iglesia recibirá un salario. Nada de salarios. Y después de 44 años de haber comenzado la iglesia, en aproximadamente de 75 a 100 iglesias, con miles de creyentes, y ninguno de ellos recibe un salario. Ninguno de ellos es pagado por la iglesia por ningún servicio. Y si ellos quieren que les paguen, que busquen otra iglesia, no la nuestra. No estamos aquí para criticar a nadie, pero hemos decidido que ese no es el camino que Dios nos ha llamado a seguir. Y como segundo punto, nosotros no pasamos la ofrenda en nuestra iglesia. Es como que le digas, dame dinero ahora. O como esa gente que te pone un cuchillo por detrás y te dice, dame tu dinero. O algo así. Dame tu dinero y te diré cuánto debes dar.
dame el 10%. Y todo esto lo vemos en el Antiguo Testamento, porque ahí sí tenías que dar el 10% de tu grano o de tu cosecha para mantener a los levitas. Pero en el Nuevo Pacto no es así. Dios ama al dador alegre. Pero ¿cómo puedes saber si un hombre está alegre cuando le pones la canasta de ofrendas al frente? Así que decidimos que nunca haríamos esto. Y algunos, en lugar de pasar una bolsa, pasan un plato. Porque en la bolsa tú no sabes cuánto está metiendo una persona. Pero cuando ponen un plato, a una persona le daría vergüenza poner $1. Y así veo que hay mucha gente que descubre diferentes maneras de conseguir dinero de las personas. Y nosotros decidimos que no vamos a probar ninguno de estos trucos. Pero leímos en la Biblia, en Marcos capítulo 12, que Jesús se puso a observar la caja de ofrendas. ¿Recuerdan esa historia? Lo que la viuda puso en la caja de ofrendas. Y Jesús miró eso y llamó a sus discípulos y les dijo, ¿vieron lo que esa viuda puso allí? Así que dije, caja de ofrenda, eso es lo que haremos. En aquellos tiempos había una caja de ofrendas y Jesús estaba cerca mirando eso. Y Él es el único que puede mirar cuánto pone una persona allí. Nosotros no vamos a tener gente mirando. Jesús es el único que se dará cuenta. Entonces, lo que la persona ponga en esa caja será entre cada persona y Jesús, no entre Él y nosotros. Así que decidimos poner una caja de ofrendas. Y así cada quien dé como dispone en su corazón. Así como ven esa que está allí. Y así es como lo hacemos en todas las iglesias. Y estas son algunas de las condiciones que nosotros pusimos desde el principio. Pero por encima de esta condición de la caja de ofrendas, tenemos 5 que son más importantes. Número 1, ¿has nacido de nuevo? Y esto viene de la tercera carta de Juan. Y dice que solo los que han nacido de nuevo son los que van a recibir esto, no los no cristianos o gentiles. Y ese es un gran privilegio, si quieres ser parte de la obra de Dios, pero primero debes ser un hijo de Dios. Y Dios no quiere el dinero de ninguno de sus hijos. Ahora, esto nos enseña en muchas iglesias. A ellos no les importa si has nacido de nuevo, ellos solamente quieren el dinero. Pero nosotros decimos no, y allí ponemos un rótulo. Si no has nacido de nuevo, no lo hagas. Segundo, ¿tienes alguna deuda? ¿Le debes dinero a una persona? Entonces el dinero de esa persona lo estás poniendo aquí, no tu dinero. Ese tipo te dice, dame mi dinero antes de que se lo deje a Dios. Y Jesús dijo, den al César lo que es del César. ¿Recuerdan esa frase? Y entonces den a Dios lo que pertenece a Dios. Entonces, primeramente, ¿quién tiene prioridad sobre tu dinero? El César. Pero tal vez le pediste a alguien prestado. O tal vez son los impuestos. Y Jesús lo dijo. Así que lo segundo es que si tienes una deuda, Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis nada a nadie. Y si estás endeudado, no des dinero aquí. Si hipotecaste tu casa, aquí hay una excepción. Porque la casa ampara el dinero que pediste prestado. Allí no hay deuda. Pero si tomaste otros préstamos, sí. Ahí lo dice claramente. Y como tercer punto tenemos en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 que si un hombre no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo. Entonces, si tienes necesidades en tu familia, debes primeramente alimentar y educar a tus hijos. Porque no queremos que esos niños crezcan un día diciendo que la iglesia robó el dinero de nuestros padres y por eso nunca tuvimos suficiente comida y educación. No queremos que un niño diga eso un día. Alimentalos, vístelos, edúcalos y luego dale a Dios. Como cuarto punto tenemos, tal vez de alguna manera tú hayas lastimado a alguien. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que si tienes algo contra alguien y traes tu ofrenda al Señor, Dios no va a recibir esa ofrenda. Déjala y ve y reconcíliate con esa persona y luego das tu ofrenda. Y esa es la condición número 4 que ponemos ahí. Porque de lo contrario, Dios no va a recibir tu ofrenda. Y número 5, dar con alegría. Y eso significa, algunas personas dicen, si das el diezmo a Dios, Dios te dará un mejor interés, como en el banco. Nosotros aquí no enseñamos todo ese tipo de cosas. No estamos haciendo negocios con Dios. Él no es un hombre de negocios. Él es nuestro Padre. Y Él no quiere tu dinero. Da con alegría. O por alguna presión. O para hacer negocios con Dios. Yo te doy esto y tú me das esto.
Da con alegría porque estás agradecido con Él. Aquí está mi ofrenda, Señor, porque estoy agradecido contigo. Una ofrenda de gratitud. Si cumples con estas 5 condiciones, entonces puedes dar. Y sabes que la India es un país pobre. Y eso lo aplicamos no solo en la ciudad, también en los lugares más pobres. Y alguien me preguntó, hermano Zach, con todos esos filtros que la gente tiene que pasar para poder dar su ofrenda, ¿pueden hacer algo con eso? Claro que sí. ¿Sabías que cada edificio de la iglesia que hemos construido en la India lo hemos logrado gracias a ellos? Tenemos que construir los edificios de las iglesias en la India, porque muchos lugares que pertenecen a no cristianos no los alquilan con fines eclesiásticos. Si se alquila una casa para hacer reuniones y el dueño no es cristiano, él cuando quiere viene y nos puede desalojar. Y por eso debemos construir iglesias en lugares adecuados. Pero cada iglesia que se construye, ya sea en aldeas, pueblos o ciudades de la India, se han construido sin la necesidad de conseguir un préstamo en el banco. Ahora, ¿ustedes creen que si yo le explico estas 5 condiciones al banco, ellos en cualquier caso nos podrían dar un préstamo? Ellos dirían, esa manera de recolectar el dinero sería imposible. No creo que podrían pagar el préstamo. Y tengo que decirles algo, si honras a Dios, Dios te honrará a ti. No importa si vives en el país más pobre del mundo. Así que estas son las políticas que seguimos, porque Dios no quiere tu ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Tu cuerpo. Y puedes verlo en Romanos capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Conoces el equivalente del Antiguo Testamento? Un cordero físico es el equivalente de Jesús en la cruz. Lo que se llamaba la circuncisión en el Antiguo Testamento es apartarnos de la concupiscencia y los deseos de la carne. El equivalente del Antiguo Testamento de entrar en el Mar Rojo y salir es una imagen del bautismo en agua. El equivalente en el Antiguo Testamento de la nube que descendió sobre los israelitas es el bautismo del Espíritu Santo. Lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando los soldados egipcios quedaron enterrados bajo el Mar Rojo es ese viejo hombre el cual Dios ha crucificado en la cruz. El equivalente de los gigantes de Canaán son los deseos de nuestra carne que deben morir. Dios mató a esos egipcios que tipifican el viejo hombre y nosotros debemos vencer a los cananeos. Es exactamente. Es una imagen del Antiguo Testamento. La serpiente que se levantó en el desierto, una serpiente. ¿Puede una serpiente ser una imagen de Jesucristo? Sí. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice que Jesús se hizo pecado en la cruz y ni siquiera nos damos cuenta del precio que pagó por nosotros. Él se convirtió en pecado y Él nunca pecó en toda su vida. Él se convirtió en pecado y era una serpiente. Esa es la imagen de Cristo colgado en la cruz. Esto me hace llorar. Por eso lo amo con todo mi corazón. Todo está relacionado. Entonces, en el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificio. Lo que se relaciona con esto de dar un sacrificio, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que debemos ofrecer? Nuestro cuerpo. No son los sacrificios. ¿Y de dónde sacas eso, hermano Zach? Aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 5. No es una ofrenda, sino tu cuerpo. Queridos hermanos y hermanas, déjenme decirles algo. Dios no quiere tu dinero. Él no es un mendigo. Él es la persona más rica del universo, pero quiere tu cuerpo. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, yo estaba muy joven. Antes de que se fundara la iglesia, yo viajaba, venía del extranjero a la India. Y ya sabes, hay que pasar estándares estrictos en la aduana. Si traes algo del extranjero, debes presentar factura de los artículos que traes, incluso si es un artículo pequeño. Y el Señor me dijo, no hagas lo que hacen los demás, que esconden en las esquinas de las maletas muchas cosas. Ponlo allí para que los de aduana puedan ver lo que traes y paga lo que ellos te están cobrando por eso. Y entonces el Señor me enseñó algo que nunca he olvidado. El Señor me dijo, yo no tengo escasez de dinero. Te daré dinero más que suficiente para pagar tus obligaciones, pero tengo una gran escasez para la gente injusta.
No aumentes escasez a tu vida como lo hace la gente injusta, que se enriquecen injustamente ellos mismos. Yo no tengo escasez de dinero, pero sí tengo escasez para la gente injusta de la tierra. Y yo le dije, Señor, recordaré esto el resto de mi vida. Nunca seré esclavo del dinero, porque a ti no te falta el dinero, pero Él tiene escasez para la gente injusta. Y no voy a añadir impureza a esa escasez, viendo pornografía o perdiendo los estribos. La escasez es para las personas injustas de esta tierra, o engañando al gobierno, evadiendo los impuestos, o por no pagar mis deudas. Y yo en mis 79 años de edad nunca he estado en deuda. Ni siquiera le he debido ni un centavo a un solo hombre, porque no he querido deshonrar a Dios. Si no teníamos dinero, mi esposa y yo nunca compramos algo. No caímos en eso de lleva ahora y paga después. No. Entonces no lo compramos y no nos arrepentimos en pequeñas cosas. ¿Y sabes que en pequeñas cosas podemos desobedecer a Dios? ¿En qué cosas tus hijos te desobedecen? ¿Acaso salen y asesinan a alguien? ¿O van y cometen adulterio? ¿O van y roban un banco? ¿En qué cosas te desobedecen tus hijos? En las cosas pequeñas. Si están jugando un videojuego y la madre les llama para que vengan a comer o hagan sus deberes, ellos dicen, ya voy mamá, espérame un poco. Ahí es donde te desobedecen. Y los cristianos desobedecen a Dios no en las cosas grandes, sino en las cosas pequeñas. Dios quiere tu cuerpo. Que nunca peques con tus ojos. Él quiere tu lengua, para que no peques con tu lengua. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere tu dinero. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesús no vino a la tierra para pagar con dinero. No, Él vino a dar su cuerpo. Y luego dice, porque los holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero ahora miren lo que dice el versículo 7. He aquí que vengo, oh Dios, para nunca hacer mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Eso es lo que Dios quiere, que entregues tu cuerpo a Dios y digas, Padre, este es mi cuerpo y nunca quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Eso es lo que Él quiere. No quiere tu dinero o tus ofrendas. Y luego de esto dice lo siguiente, ¿cuántas veces tengo que repetírtelo? Porque tú sabes cuántos predicadores cristianos predican lo contrario. Ellos ofrecen lo que Dios no desea. Y luego lo dice en el versículo 8. Él no tiene placer en estas cosas. Pero en lo que sí, Él tiene placer está en el versículo 9. He venido a hacer tu voluntad. Y luego dice, entonces quítalo primero. Él se refiere a las ofrendas, los diezmos y todas las cosas que están aquí para establecer el nuevo pacto. Porque Él quiere nuestro cuerpo. Ahora entiendes que el equivalente de las ofrendas en el Antiguo Testamento es tu cuerpo. Y todo lo que te estoy enseñando está en la Biblia. Todo. En el Antiguo Testamento, el equivalente de tus diezmos y tus ofrendas eres tú presentando tu cuerpo. Así que no pienses que puedes escapar, diciendo, te haré mi diezmo en lugar de mi cuerpo. Déjame usar mis ojos como a mí me gustan, ver lo que a mí me gusta. Déjame usar mi lengua como a mí me gusta, hablar de la manera que me gusta. Déjame usar mi cuerpo como a mí me gusta, ya que te daré mi ofrenda. ¿Pretendes sobornar a Dios? ¿Sabes cómo la gente soborna a los funcionarios del gobierno? Aquí está este dinero, déjame hacer lo que yo quiero. O cuando haces algo en una empresa y es algo corrupto. ¿Crees que puedes manejar a Dios? Señor, déjame hacer lo que quiera con mi cuerpo. Pero aquí tienes mi dinero para mantenerte feliz. Tú no puedes sobornar a Dios y muchas personas dan dinero para tratar de sobornar a Dios, pero eso no les funciona. Y si no lo descubren ahora, lo descubrirán en el día del juicio. Y Él te preguntará, ¿qué hiciste con tu cuerpo? Déjame mostrarte otro versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Nunca olvides esto. En las escuelas de la India le decimos a los niños, prepárense para el examen final. Y recuerdo que en los viejos tiempos, cuando estaba en la escuela, el examen más importante era el examen final. Y las pruebas mensuales nos iban preparando para ese examen. Pero si pasabas al siguiente grado o no, dependía del examen final. Entonces, en ese examen final teníamos matemáticas, ciencia, geografía, historia, estudios sociales y todo eso. Si aprobábamos ese examen, íbamos al siguiente grado.
Así que para nosotros aquí está el examen final, en el tribunal de Cristo. Ahí vamos a ser evaluados. ¿Y qué es lo que Dios va a poner allí en ese examen final? Y aquí está, en el versículo 10. No te preguntará cuánto dinero has dado o cuántas veces fuiste a la iglesia. No. Aquí dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos recompensados o castigados. Recompensados significa, ya sea que recibas una recompensa o un castigo, recibirás algo por hacer el bien o por hacer el mal. Así que serás recompensado o castigado como en el examen final de la escuela. ¿Te gustaría sentarte en la misma clase el próximo año o ir a la siguiente? Y luego dice, para que cada uno reciba. ¿Recibe el qué? Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No de acuerdo en cuánto dinero pusiste en la caja de ofrendas. No. No según cuánto trabajo misionero hiciste o cuántas veces fuiste a la iglesia, sino lo que hiciste en tu cuerpo las 24 horas del día. Por eso es lo que tú vas a ser evaluado. Por eso le decimos a la gente que tenga cuidado con lo que hace con su cuerpo. Déjame mostrarte otro versículo. A menudo digo que este es uno de los versículos que la mayoría de cristianos simplemente no creen. La mayoría de cristianos que he conocido no lo creen. Mateo capítulo 12, en el versículo 36 y 37. Léelo y dime de todo corazón si crees lo que dice aquí. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Y lo has tenido en tu Biblia toda la vida. Y seguro ya lo leíste, pero no lo tomaste en serio. Jesús dijo aquí que de toda palabra ociosa que hablen los hombres o toda palabra inútil, de ella darán cuenta en el día del juicio. No tanto el montón de palabras que dijiste, sino aquellas palabras inútiles que hablaste para herir a las personas. Palabras de mentira. Palabras de ira. Palabras de chismorreo y juicio hacia los demás. Palabras inútiles que no producen ningún beneficio. Un día darás cuenta en el día del juicio de todo eso. ¿Sabías que hay una grabación de toda tu vida y de tu memoria? Toda nuestra vida desde que nacimos está siendo grabada como en un disco duro, en nuestra memoria. Y un día, todo lo que el Señor hará es reproducir ese video cuando estés ante Él. Y eso se podrá ver en una pantalla. Todo lo que está guardado en la memoria, para que todo el mundo lo vea. Ahí verán lo que hiciste, lo que hablaste, lo que pensaste, cuál era tu actitud. Todo eso vendrá en ese video. Es un video increíble, porque quedaron grabadas tus actitudes y los motivos con los que hiciste ciertas cosas. Todo eso será mostrado en el día del juicio. Por eso Él te da una conciencia que te dice, eso estuvo mal. O te dice, eso que vas a hacer está mal. O lo que vas a afirmar ahí en esa declaración falsa. O te dice, si sigues de esa manera vas a terminar mal. Y tú le dices a tu conciencia, cállate, no quiero escucharte. Y cuando le dices a tu conciencia una y otra vez que se calle y se calle, ella se callará. Y te volverás insensible al pecado. Eso se llama lepra espiritual. Mi esposa trabajó con leprosos durante muchos años. Así es como he aprendido algo acerca de la lepra. Cuando una persona tiene lepra, pierde la sensibilidad. Puede rascarse y no tiene ninguna sensación. He oído hablar de gente con lepra que intenta abrir una puerta y como la cerradura está rígida, intentan abrirla con la llave y la tuercen e intentan abrirla con fuerza. Pero como la llave es de metal, las manos comienzan a sangrar. Pero el leproso no siente nada. Él no siente nada. He oído de gente con lepra que por la noche, cuando están durmiendo, las ratas vienen y le muerden los dedos de los pies. Y a veces se los comen. Y a la mañana al despertar dicen, hey, ¿dónde está mi dedo? Eso nunca te ha pasado porque no tienes lepra. La pérdida de la sensibilidad es una de las peores enfermedades que puedes tener. Cuando no puedes sentir dolor.
Y esta sensación es una de las mayores bendiciones que tienes en el cuerpo. Nunca olvides esto. Porque cuando te duele el estómago, sabes que algo anda mal. Y así puedes tomar algún tratamiento. Si te duele la cabeza, sabes que algo está mal. Si sientes dolor en alguna parte de tu cuerpo, tú haces algo al respecto. Si te rompes un hueso, sientes dolor. El dolor es la mayor bendición de tu cuerpo. Y el dolor en tu conciencia es la mayor bendición en tu espíritu. No menosprecies esto. El dolor te está diciendo que algo está mal en tu cuerpo. Entonces haces algo al respecto. Y el dolor en tu conciencia te está diciendo que lo que estás haciendo está mal. No lo hagas. Y si no entiendes esto, te sorprenderás el día del juicio. De la única manera que todos los videos de tus pecados pueden ser borrados, y gracias a Dios que hay una forma, y es cuando te arrepientes y dices, Señor, perdón por todo lo que he hecho. No quiero volver a hacerlo. Por favor, dame fuerza para no volver a hacerlo. Porque eso que está grabado en ese video de lo que hice hace 20 años y tal vez nadie sabe, pero tú lo sabes. Y mi memoria también, porque está almacenado en mi mente. Tal vez aquello que hice hace 35 años. Eso que he tratado de olvidar porque es tan terrible. Ese recuerdo en mi memoria no lo puedo olvidar. Y volverá de nuevo en el día del juicio. Señor, quiero que borres todo eso. Y eso puede ser borrado si te arrepientes por todo lo que hiciste. No quiero volver a hacerlo. Y creo que Cristo sufrió y fue colgado en la cruz para vencer ese pecado. Por favor, bórralo con tu preciosa sangre. Y así serás limpiado. Porque solo hay una manera. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios por el Evangelio. Pero si tú piensas aprovecharte de esto y dices, esto es genial, entonces puedo seguir pecando y luego pedir que ese video sea borrado con la sangre. Y en el día del juicio, cuando se reproduzca mi video, ninguna de estas cosas será visible. No seré avergonzado y nadie lo sabrá. Y todo estará bien. Pero cuando ese video se reproduzca, verán gran parte del video que se queda en blanco. Y ellos se darán cuenta que el video estaba corriendo y de repente se quedó en blanco. Y luego regresa el video y luego se vuelve a quedar en blanco. Y se darán cuenta que fueron cosas de tu vida que fueron borradas. Y todo el mundo sabrá. Y tal vez no mirarán lo que hiciste, pero sabrán que estabas haciendo algunas travesuras que tuvieron que ser borradas. Yo no quiero llevar esa vergüenza. Dios borra nuestro pasado, pero te diré una cosa. Él quiere que tomemos esto en serio a partir de ahora. Vamos a un último verso. Tal vez nunca habías oído todo lo que escuchaste hoy, pero ahora lo sabes. Hechos, capítulo 17. Este es uno de mis versículos favoritos. Esta es una palabra de ánimo para las personas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Recuérdalo toda tu vida. Es un mensaje de perdón y de esperanza. Hechos, capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. Esto significa reconocer que son pecadores, reconocer el pecado y renunciar a él. Tal vez hasta hoy no sabías cuán grave es el pecado. Y cuán grave es decir palabras deshonestas o malas palabras. Y cuán grave es que aunque hayas hecho algo malo hace 20 o 40 años y tú pensabas que eso ya había quedado en el olvido, no. Eso está en tu memoria. Pero Dios está dispuesto a pasarlo por alto porque ignorabas la gravedad del pecado. Creo que si pudieras entender cuán grave es ver pornografía, o si supieras el daño que le hace a tu alma permanentemente, nunca verías otra vez pornografía, ni siquiera por un segundo. Porque no sabes el daño que te hace. Lo mismo pasa con una persona que consume drogas. Ellos no saben el daño que esto les hace, pero si supieran ese daño, la evitarían. Igual, los que ven pornografía ignoran el daño que esto les hace. Es como un analfabeto. Un pobre analfabeto no reconoce que el cáncer es algo serio. Incluso pueden tomar algo que es veneno y no lo saben. Y así hay mucha ignorancia espiritual en mucha gente. Pero ahora esos tiempos de ignorancia han terminado.
Ahora has venido a la iglesia y has escuchado la palabra de Dios. Es algo muy serio estar viniendo a la iglesia y no tomar en serio la santidad. Si no toman en serio la santidad, les quiero decir algo, queridos hermanos. Por favor, no vuelvan a esta iglesia otra vez. Mejor vayan a otra iglesia donde no les prediquen acerca de la santidad. Y así Dios no te exigirá mucho, porque a quien más se le da, más se le demandará. La dificultad de los exámenes de 11º grado no son los mismos de primer grado. Una iglesia que está predicando cosas de 12º grado no será evaluada de la misma manera en comparación a una iglesia que está enseñando cosas del jardín de niños. Así que esto es algo serio. Lo que hayas hecho en los tiempos de ignorancia quedaron atrás, pero ahora en adelante debes tomar esto muy en serio. Ahora que has escuchado esto, o si me has visto en internet, no hagas caso omiso de todo esto. Todo eso, si te arrepientes, será borrado. Eso queda atrás. Pero ahora que sabes, debes arrepentirte. No está diciendo que superes el pecado. Te está diciendo que te apartes del pecado. Corre en dirección contraria. Y poco a poco Dios te ayudará a superarlo. Vamos a orar. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a tomar estas cosas en serio para que podamos vivir una vida en la tierra que te glorifique. Ayúdanos a no olvidar tu palabra y que nuestro cuerpo también desee eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.